vamos a ceder la palabra a Virna Vera. Romy, vos tenías ahí un power que iba a compartir Virna. Virna Vera es de Perú y ella va a presentar un trabajo súper interesante que también lo había presentado el año pasado y es muy interesante. Después también lo va a dejar, hay un link donde se puede bajar, que es la experiencia sobre esta investigación que hicieron en Perú. Virna, te cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente. No, a ustedes, Marcia, muchas gracias. Sí, el año pasado pude compartir los avances hasta donde teníamos avanzado el proceso de investigación. Este proceso se denominó La Ciudadanía en Juego y fue elaborado de manera compartida con dos queridos compañeros, Carlos Salza y Ani Vergara. Entonces, en su representación voy a contarles un poco lo que buscaba la investigación. Si por favor, Romina, lo proyecta. Ahí está. Lo proyecto ahora mismo entonces. Sí, gracias. Y si falla la señal, salgo al patio. Se ve. Sí, se ve. ¿Podrías ampliarlo, por favor? Ahí estamos. Gracias, gracias. La ciudadanía en juego tenía como propósito generar un documento que pudiese ser usado de manera práctica para la exposición de motivos del proyecto de ley de juego y recreación en el Perú, o de ocio y tiempo libre, o de animación y ocio, como finalmente se concertara entre los actores tanto del propio campo de la recreación como actores políticos. Y en ese tránsito de tomar fuerzas hacia eso estamos. Yo veo entre las asistentes a Rosa Valencia, que es mi compañera en esta brega, en este trabajo, en este viaje de lograr algún día la ley de juego y recreación para nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Era, ¿cuáles son los elementos claves a tomar en cuenta para la formulación de una política nacional de promoción del derecho al juego y recreación en el Perú? Y como elementos claves nosotros nos quedamos con tres. Nos quedamos con elemento capacidades, nos quedamos con condiciones y nos quedamos con servicios. Y desde esos tres elementos, desde esos tres grandes conceptos, nos acercamos a la realidad en el país como totalidad, hacer un mapeo y búsqueda de lo que ubicábamos en los diferentes territorios regionales. Y teníamos que identificar estos elementos necesarios para formular luego esta sugerencia de política. Y luego de cerrada la investigación ha empezado a transcurrir el tiempo y al releerla, al retomar la reflexión, me da la impresión que de alguna manera tenía el don de la intuición de algunas cosas que han ocurrido el 2024. Siguiente. En el marco conceptual, en la parte teórica, desarrollamos 4 enfoques como para acercarnos a la realidad: el enfoque naturalista, de juego libre, y ahí nos gustó mucho acercarnos a un autor que es Corsaro, que es un autor de ciencias sociales, y al concepto de interpretación interpretativa, ¿no? A ver, reproducción interpretativa es el concepto de Corsaro. Y este autor, en síntesis, lo que dice es que cuando los chicos juegan libremente, lo que van construyendo es una experiencia de futurología, que lo que ocurre en los juegos y cómo modifican los juegos que pasan de una generación a otra de manera libre entre pares, esas transformaciones son luego transformaciones generacionales que ellos como grupo social van a luchar porque emerjan. Y eso lo podíamos ir observando también, ¿no? Entonces, en mi caso, me he quedado con esta parte profundizando para otra investigación en curso, pero nos ayudó muchísimo en el desarrollo del
del marco conceptual para tener un poco claro toda la potencia que ya, digamos, no desde la neurociencia o no desde el psicoanálisis u otras corrientes, sino desde la parte social tenía de poderoso que los chicos, las chicas jugaran libremente y entre ellos, ¿no? Y pudiesen imaginar estas infinitas posibilidades de cambio que traen cada generación a la sociedad y que ahora lo estamos viendo, ¿no? Algunas cosas, y eso es lo maravilloso, nos desconciertan. Luego estaba el enfoque funcionalista, que es el enfoque aplicado, y en ese enfoque, claro, es donde está parado el país, desde el Estado, ¿no? No voy a decir aún desde la política pública, porque no está todavía del todo ahí, pero sí desde el Estado, ¿no? Todo es con un para qué. Nos recreamos para disminuir la violencia, nos recreamos para disminuir específicamente incidentes delictivos, nos recreamos para mejorar el aprendizaje, pero acá es donde estamos parados, ¿no? Y la inversión del Estado está parada ahí también. El enfoque participacionista es como el más débil, el que menos experiencias tiene o menos visibles las tiene. No fue tan fácil encontrarlas, destacando básicamente la experiencia de Ciudad de los Niños. Algunas experiencias de redes de ludotecas, pero la organización de los niños y las niñas no era tan clara. Pero Ciudad de los Niños sí, que logra hasta esta vocería con regidores, con alcaldes, con gobernadores regionales, ¿no? En el caso del enfoque conservador, es bueno, el que también conocemos, y ahí desarrollamos todos los contras al juego y la recreación, al ocio, tiempo libre, al derecho a la vida meditativa, al descanso, a lo contemplativo, que tiene que ver con la productividad como valor y que se apodera del ser. Revisamos algunos estudios, varias investigaciones, algunas de ustedes que están presentes acá. Por favor. Se había muteado el teléfono, perdón, el micrófono. Sí, cortar tu señal por unos segundos, pero ahí ya se escucha. Ok, siguiente, por favor. En relación a los países que tuvimos como referentes, estuvo Irlanda, Reino Unido, España y Colombia en América Latina. Siguiente. Y lo que aparece en el Perú, en la parte de la revisión de datos estadísticos, lo primero que pudimos ver es la ausencia del vacío en los estudios, ¿no? Y el vacío en el levantamiento de datos por parte del Estado. En pandemia, en el 2021, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aplicó una encuesta donde había una pregunta relacionada al uso del tiempo libre. Pero esta pregunta tenía algunas opciones para marcar más ligadas al entretenimiento que a la recreación como la podemos concebir, ¿no? Como este buen vivir. Pero igual en el número de horas en el que se recreaban, los informantes mujeres, a diferencia de los varones, mostraban que se recreaban mucho menos, que tenían menos tiempo de descanso también. Entonces revisamos esta información básicamente para ciudades, nuestra investigación se centra en ciudades. Es el 80% de la población del Perú vive hoy en día en las ciudades, y
lo que encontramos fue que el problema, digamos, de acceso, de tener experiencias, lo vivían las mujeres adultas, las adultas madres, las adultas trabajadoras, emprendedoras, estas adultas con 3, 4, 5 roles, que el problema principal estaba acá, estaba focalizado acá, el de ausencia, ¿no? Y ausencia que sigue existiendo, ¿no? Entonces esta estadística, hubo hace como 10 años una estadística del Instituto Nacional de Estudios, el INEI, que también levantó específicamente preguntas sobre tiempo libre, pero no se ha vuelto a repetir. Y entonces los decisores no tienen data para tomar estas decisiones, y estamos en ese momento hermoso y caótico donde todo aparece, hay de todo, pero no hay como criterios para filtrar e ir seleccionando todo esto que puede haber a nivel privado y a nivel público, porque en la última década el Estado incorpora una serie de programas de juego y recreación sin mucha conciencia, en verdad, de lo que están haciendo, y también sin mucho criterio, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con algo que en otros foros ya lo he comentado, y es insistir también en el vacío que hay en el Perú en la parte de la academia, ¿no? O sea, en la academia, las carreras relacionadas a educación física no es una excepción. Los colegas, las personas que trabajan esto, y como tal no lo tienen, ¿no? Y las carreras de sociales que también podrían tenerlo, o educación, no lo tienen tampoco. Entonces acá, en general, aquello que podría o debería formar las columnas de una sólida ingeniería, de la construcción de una futura política, y luego en el detalle de su arquitectura aún están aislados, no están presentes. Y esa es la foto. La foto es que hay mucho, hay de todo, y bueno, malo, irregular, colorido, despintado, por pintar, y todo está como que de una manera caótica, lo que a mí también me parece hermoso, porque me parece un momento hermoso en ese caos, pero que requiere que se vaya transitando hacia la construcción de un orden que nos permita superar estas brechas en discapacidad, en género y en territorio, ¿no? Entonces, en el entorno rural, y yo en lo personal, porque he trabajado en zona rural por muchos años, no diría que no hay, diría que no nos hemos aproximado y que el Estado no se aproxima, pero ellos tienen una práctica cultural de aniversarios, fiestas patronales, que hace que todos los fines de semana haya agenda comunal en relación a la recreación y al fortalecimiento de los vínculos que tienen, ¿no? Siguiente, por favor. Hacia adelante. Se va aclarando, y también en la realidad se va aclarando. Esta fue la lista de experiencias seleccionadas. Tuvimos varios criterios, pero principalmente era que fueran experiencias que pudiesen ser escalables a nivel país, a nivel del Estado, que contextualizando pudiesen ser escalables con esa potencia, ¿no? Y que ya tuvieran, por lo tanto, una sistematización de la misma experiencia avanzada. Como les digo, hay otras que son hermosas, y hay una este año que está emergiendo, pero Ludotecas en Castilla, que es Piura, es una red de casi 200 ludotecas a nivel de una región que viene desde el 2013. Esa experiencia tiene muchísimas lecciones para el programa Juguemos, que es el último a cargo del Estado y que está en casi todas las regiones, y que se relaciona con la atención de casos de violencia en niños, y que deberían tener este diálogo, ¿no? Encontrarse, tener espacios de encuentro. En los ludoparques es una experiencia en 7 regiones del país, donde se transforman espacios que están en abandono. A mí me trae mucho a la memoria la experiencia de México de Parques Alegres,
tiene mucho que ver, tiene relación con ese espíritu de aquello que es un terreno baldío, un terreno peligroso, volverlo a un ludoparque, ¿no? Pero es una estrategia que tiene que dialogar mejor con la parte de la ecosostenibilidad todavía. Pero tiene muchos avances en organizaciones, muy, muy interesante, ¿no? Hubo una guía en pandemia que casi permitió, pero casi obligó ludificar todos los territorios del país, todos los territorios urbanos. Digo ludificar, quiere decir que se ponían instalaciones para jugar en gras, estos montes, digamos, mobiliarios lúdicos, pero que son naturales, ¿no? Y también obligaba, recomendaba que se pintara, que se muralizara, que la gente pudiese caminar y encontrar mundos, sapos que abren la boca donde podías saltar encima, o sea, que pudiese haber mucha lúdica en tiempo de pandemia. Esto vino... Bueno, a ver, se cortó la... del Ministerio de Vivienda, el director lo tenía clarísimo, ¿no? Tenía clarísimo el tema de cómo esto ayudaba a la salud mental, de cómo esto conectaba a la gente, fortalecía los vínculos. Y eso fue muy bueno, y es más, ellos querían ser el ente rector de toda la política. Ellos decían, el espacio público es nuestro, recreación es nuestra, decían, ¿no? Entonces era muy interesante. Se cortó de Hola, nuevo, creo que Mar. se cortó ahí. Ah, ahí volvió. No, Bueno, ahí ya tenemos que ir cerrando. ¿Me ves? ¿Me escuchas? ahora sí. Se había cortado por unos segundos. Se había Sí. cortado un poco la señal, Nada. se había cortado un poquito, ahí está. Ah, bien. Sí, vamos a la siguiente para ir cerrando. Y que no nos falle la señal, ojalá. Siguiente, por favor. Marco teórico, Virna. Sí, sí, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, todo lo que he sido contando, ¿no? Lo que revisamos, las entrevistas, los grupos focales. Si podemos, esta es la propuesta. En la anterior, por favor. Nuestra propuesta es que el recreación lo asume el Ministerio de Cultura. Si puedes retroceder. Que lo asuma el ministerio, que esté dentro de la misma dirección donde se encuentran hoy en día los puntos de cultura, en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y el encargado de creación cultural de todos sus aspectos. Esto nos parece que nos diferenciaría, deslindaría con esta hegemonía del deporte y este avasallamiento que vivimos todos en los diferentes países, ¿no? Entonces, y algo, digamos, de intuición hemos tenido, algunas conversaciones con algunos viceministros que estuvieron en su momento, que se llama Rescatar. Y Rescatar te invierte 9 millones de soles, un poco más de 2 millones de dólares por primera vez en iniciativas lúdicas y recreativas. Entonces, eso para nosotros es buenísimo. Puede haber muchísimos problemas. Está muy complicada la señal con Virna. No sé Está si... complicada. Ya. Son Sí, vamos cerrando. Virna, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Podés- gracias, Virna. Muchas gracias a podés- ustedes. Ahí queda el PowerPoint. Y cualquier cosa para Sí, interesados, conversamos. Hasta luego.